Bien, muy buena noche con todos los presentes en esta sala virtual. Asimismo, también agradecer al doctor Juan Pablo II Reaño Arana por estar presente en esta sesión que se llevará a cabo respecto a la teoría del delito, parte del derecho general, parte general. Bien, de antemano agradezco a los 38 conectados en esta noche. Sé que es un día domingo, 9 de la noche, quizás por ahí estén haciendo algunos quehaceres, estudiando o algún otro motivo, ¿no? Eh, Nada, agradecerles y bueno, iniciamos con esta dicha ponencia. Esta ponencia va a estar a cargo del doctor Juan Pablo II Reaño Arana, especialista en Derecho Penal y docente universitario. Asimismo, cuenta con el grado de maestro en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Nacional de Trujillo, abogado calificado y profesional destacado en el ámbito del área penal. Bien, dicho eso, también voy a dar paso a las normas de convivencia que se van a realizar en esta presente sala. No está permitido prender el audio sin la autorización de los administradores o la administradora general. 2, respeto mutuo entre los participantes y también hacia el docente. Bien, dicho esto, le doy pase al doctor Juan Pablo II Reaño Arana para que dé comienzo a esta increíble ponencia. Doctor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, como ya me decido, en primer lugar agradecer a Librería Virtual por la oportunidad de poder compartir un tema muy interesante y la invitación de compartir hoy día conocimientos respecto a la teoría del delito. Nosotros, como estudiantes, leo como estudiantes porque uno no deja de aprender. El derecho es amplio conocimiento y todos los días aprendemos. Dentro de ellos está el tema de la teoría del delito. La teoría del delito es un tema no muy novedoso para nuestro derecho penal peruano, teniendo en cuenta que este ya ha ido evolucionando a raíz de los conocimientos, la doctrina, ya sea por Claudio Cusin o Gontillaco. Sin embargo, esta teoría del delito es muy importante y trascendental dentro de nuestro ámbito penal peruano, en el sentido de que gracias a la teoría del delito, nuestro legislador nos va a poder determinar la culpabilidad o inocencia de una persona. Es preciso tener en cuenta que, como yo siempre menciono a mis alumnos, toda persona tiene derechos inherentes. Pero así como la persona tiene derechos inherentes, así también tiene el procesado. Todo procesado que se encuentre inmerso en una actividad probatoria en el ámbito de un proceso, tiene derechos. Y uno de estos derechos es el derecho a la defensa y al debido proceso. Hago esta antesala porque es sumamente importante. Nosotros, como abogados, no podemos a priori determinar, llegan a nuestra oficina, nos consultan un tema de un robo o un hurto, y nosotros de frente podemos decir, has actuado con dolo, has actuado con culpa, o te encuentras en un estado de necesidad justificante o exculpante. Siempre en el derecho penal y ante la difusión de un caso, nosotros tenemos que hacer un análisis exhaustivo. ¿Y cuáles son los mecanismos para realizar ese análisis exhaustivo? Es la teoría del delito. Permíteme, por favor, para poder compartir mi pantalla.
Sí, doctor. Puede compartir su pantalla. Está habilitada la opción para que usted pueda compartir su pantalla. A ver un momentito. ¿Te parece si te lo envío el archivo y tú lo puedes proyectar? Mientras que voy explicando para no dilatar mucho el tiempo. Está bien, doctor. Está bien. Perfecto. Bien, mientras que proyectan, les comentaba que nosotros, como futuros abogados, no podemos a priori determinar la responsabilidad e inocencia de nuestro patrocinado. Debemos tener líneas directrices o debemos de tener un esquema. ¿Y cuáles son esos esquemas que nos va a permitir dilucidar la responsabilidad de nuestro patrocinado? Es a través de la teoría del delito. Gracias a la teoría del delito, nosotros determinaremos cuál ha sido la conducta real de nuestro patrocinado. Si ha actuado o se ha realizado una acción, si nos encontramos ante una tipicidad, ante una antijuricidad, culpabilidad o punibilidad. Y esto es lo que nos va a permitir desarrollar la teoría del delito. En ese sentido, decimos que la teoría del delito es lo que nos va a permitir satisfacer y cumplir para decir que una conducta materializada en un hecho es considerado delito. En otras palabras, poder verificar, existe una conducta humana, perfecto, pero esa conducta es penalmente relevante, esa conducta es antijurídica o no. Debemos de tener en cuenta que el derecho penal es la última ratio. En ese sentido, no todas las conductas humanas son penalmente relevantes. Al hablar de conductas penalmente relevantes, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a aquel homicidio, aquella persona que mata, aquella persona que viola, cohorta, que roba, que extorsiona. Esa acción va a tener consecuencias. Y si nosotros verificamos que esa conducta es típica, antijurídica, culpable y punible, automáticamente ¿a qué nos conlleva? Nos conlleva a que la persona se le imponga una pena. Y esa pena la podemos determinar ya sea en pena privativa de libertad, en una pena restrictiva de la libertad, en una pena limitativa de derecho o a través de multa. Nosotros a través, en la tercera diapositiva, por favor.
Claro, las PTT sí se va a pasar al grupo, ¿ya? Como les mencionaba, la teoría del delito nos permite que determinar un conjunto de hechos que son penalmente relevantes, que esos hechos nos va a permitir encuadrar la conducta de una persona en un tipo penal. Por ejemplo, si yo mato a una persona, Juan mata a Pedro, estamos acá ante un hecho, que es el matar. A ver, ya pues dice que no se está visualizando las diapositivas. Yo sí lo logro visualizar. De repente es falla de su... Bien. Como les ponía el ejemplo, en caso de un homicidio, estamos ante un hecho, estamos ante una conducta. Ahora, a través de ese hecho, nosotros podemos determinar si nos encontramos ante un homicidio simple, ante un homicidio culposo, ante un homicidio calificado, un homicidio por emoción violenta, etc. ¿Y cómo vamos a determinar eso? A través de la teoría del delito. Gracias a la teoría del delito, nuestra conducta o la conducta de Juan se va a ver encaminada o encuadrada en un tipo penal. Es por ello que he creído conveniente, antes de empezar a hablar de la teoría tripartita, de la teoría bipartita, de la teoría pentapartita, que te habla respecto a la teoría del delito, y claro está, nuestro ordenamiento jurídico recoge la teoría pentapartita. Respecto a este punto, existe varios doctrinarios en la cual determina cómo se generó o cómo se creó la teoría del delito. Pero ya es a raíz del surgimiento de Klaus Roxin, donde esa teoría del delito empieza a coger mayor consistencia. Y esta teoría del delito, a raíz de la posición de Klaus Roxin, empieza a enmarcarse, a plantearse en nuestro ordenamiento jurídico. Es por eso que más adelante se explicará respecto a las diferentes corrientes que ha existido frente al surgimiento de la teoría del delito. Como lo mencionaba, primero salió la teoría bipartita, luego surgió la teoría tripartita, y hoy en la actualidad, como lo mencionaba, es la teoría pentapartita. Pero como les mencioné, esta teoría va a permitir que al sujeto se le ponga una pena. Y nuestro ordenamiento jurídico penal ha establecido 4 modalidades de pena, dentro de las cuales tenemos la pena privativa de libertad, la restrictiva de la libertad, limitativa de derecho y las multas. Esto lo encontramos a partir del artículo 28 hacia adelante de nuestro Código Penal. Siguiente, por favor. Cuando nosotros hacemos referencia a la pena privativa de libertad, significa que para que se imponga esta medida, se ha tenido que cumplir todos los requisitos que nos regula o nos requiere para imponer al imputado esta pena. Debemos tener en cuenta que cuando hablamos de una pena privativa de libertad, estamos hablando de 2 modalidades, una temporal y una de cadena perpetua. La pena temporal
hacemos referencia a no menor de 2 días y puede ser cadena perpetua. De manera excepcional, hacemos referencia a la pena de muerte. Sabemos que en nuestro Perú solamente se aplica cuando estamos en tiempo de guerra, ¿cierto? Y ya hay una discusión respecto a que si se aplica la pena de muerte en el Perú, se estaría vulnerando o no se estaría vulnerando los derechos fundamentales de la persona. Como otra modalidad de la pena, tenemos la restrictiva de derechos. Esta pena hace referencia mayormente a aquellas personas extranjeras que han sido sentenciadas en nuestro país. Y hacemos referencia a la expulsión. Y según nuestro Código Penal, recoge 2 situaciones puntuales. Primer punto, cuando la pena es cumplida. Y segundo, cuando existe una cesación de un beneficio penitenciario. Es decir, Pedro está cumpliendo una condena de 8 años por tráfico ilícito de drogas, una persona colombiana, y cumple la mitad de su condena, y él solicita un beneficio penitenciario, ya sea de semilibertad o libertad condicional. Este cumple y se le concede el beneficio. Al conceder el beneficio, a discrecionalidad del juez, se puede determinar la expulsión del país sin derecho a retorno. Otro punto de la modalidad que tenemos respecto a la pena es las limitativas de derechos. Estas penas limitativas de derechos empieza o se aplica en 3 supuestos muy importantes. Vemos y observamos que se está aplicando cuando hacemos referencia a los delitos de violencia familiar, conducción e estabilidad. Y son de 3 modalidades: prestación a los servicios de la comunidad, limitación de días libres y la inhabilitación. Finalmente, tenemos las multas, que la multa es no menor del 25% del ingreso diario que percibe el imputado o el sentenciado y no mayor al 50%. He creído conveniente, jóvenes, hacer una antesala respecto a las penas, porque la teoría del delito tiene esa finalidad: imponer una pena al imputado, imponer una pena al procesado. Durante nuestra experiencia, no de repente están haciendo ya prácticas en algún estudio, o de los videos tutoriales que existen también en internet, podemos apreciar que los magistrados y los abogados litigantes, buenos abogados litigantes, tenemos acá, o por ejemplo el doctor Jefferson Moreno, Juan Carlos Portugal, que son penalistas, en la cual explican de manera trascendental respecto a la teoría del delito. Y cogen este punto y precisan que para que el juzgador o el representante del Ministerio Público, como titular de la acción penal, pueda acudir para que se le imponga a una persona, en primer lugar tiene que pasar ciertas etapas. Y esa es la teoría del delito. Pero la teoría del delito, conforme he leído un comentario, hubieron diferentes corrientes.
pero con el transcurrir del tiempo fueron desfasándose. Es así que la primera corriente que surgió ya en la teoría del delito fue la teoría bipartita. Perdón. Esta teoría bipartita, ¿qué nos decía? ¿O qué hacía referencia? Nos decía que para que una persona pueda ser juzgada y se le pueda imponer una pena, su conducta tenía que ser típicamente antijurídica. Y claro está, abarcaba la culpabilidad. ¿Qué quería decirnos con esto? De que aquí se juzgaba a la persona simplemente por el accionar. Por ejemplo, Pedro mató a Juan y se determina, a ver, la conducta que hizo Pedro, ¿se encuentra marcada algún tipo penal? Sí. ¿En cuál es? Homicidio simple. No, pero el occiso presenta huellas, deformaciones, mutilaciones de miembro allá. Su conducta entonces se encuadra en el tipo de homicidio calificado. ¿Y es antijurídica? Claro, porque hizo un reproche y su actuar fue en contra al ordenamiento jurídico. Ah, entonces es culpable y se le pone una pena. Esta teoría o esta corriente no tenía un soporte técnico jurídico para ir más allá. Es decir, acá no se podía analizar con detenimiento el dolo. Quizás el dolo directo, el dolo indirecto, el dolo eventual. De repente por ahí la culpa consciente. De repente ha actuado ante un estado de necesidad, exculpante o justificante, en una legítima defensa. Entonces, a raíz de esos grandes vacíos, a raíz de estos grandes vacíos, es que surgió la teoría tripartita. Surgió la teoría tripartita. ¿Y qué es lo que nos establece esta teoría tripartita? Nos establece, como ya hace más o menos en el año 2000, nuestros docentes de derecho penal nos regulaban y nos precisaba que únicamente existían tres modalidades. Y era la tipicidad, antijuricidad y la culpabilidad. Esta teoría también no tuvo mucha consistencia o mucho sustento dentro del ámbito jurídico, porque existían vacíos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacíamos referencia a la tipicidad, nos embarcamos única y exclusivamente a una acción. Pero esta acción no tenía un mayor análisis, un mayor sustento. Porque al igual que en la teoría bipartita, solamente se juzgaba la conducta de una persona. ¿Existió un homicidio? Perfecto. ¿Existe un reproche penalmente relevante? Sí, porque
se acabó con la vida de una persona. Y estamos hablando de una antijusticia, claro, porque su conducta que hizo Pedro en matar a Juan se encuentra marcado dentro de un tipo penal. Y por consiguiente, su accionar es reprochable penalmente y se le tiene que imponer una sanción. Y hoy en día ya, y comparto también esa posición, y nuestro nuevo Código Procesal Penal del 2004 ha recogido esta teoría pentapartita. Y esta teoría lo encontramos regulado de manera implícita en el artículo 344 del nuevo Código Procesal Penal, que hace referencia a el sobreseimiento. Hace referencia al sobreseimiento. ¿Y qué es lo que nos establece esta teoría pentapartita? Hace referencia a lo siguiente. Nos dice que, en primer lugar, para que una persona pueda ser juzgada, tiene que existir una acción. Pero esa acción no es cualquier acción, sino tiene que hacerse una acción. Esa acción tiene que ir a la voluntariedad. Tú quisiste realizar esa acción. Porque debemos de tener en cuenta que dentro del ámbito de derecho penal existe acciones y existe omisiones. ¿Cómo así? Por ejemplo, existe el delito de omisión de prestar auxilio. Artículo 127 del Código Penal. Yo veo a una persona que se encuentra malherida. Yo la miro, cojo mi celular y en lugar de llamar a un efectivo policial o a los bomberos, empiezo a grabar esa acción. Frente a esa situación, no estoy omitiendo. Frente a esa acción de omitir, pedir auxilio, no estoy poniendo en riesgo la vida de la persona. Por eso es que nuestro legislador ha creído conveniente en precisar que esa acción que hacemos referencia tiene que ser una acción humana. Que esa acción humana haya sido voluntaria. Y que esa acción tenga consecuencias jurídicas relevantes. Yo les pongo un ejemplo y si me permite, librería jurídica, habilitar la participación de los jóvenes para hacer un poco más dinámico esta charla. Yo les pregunto a ustedes, se encuentran estacionados en un semáforo, en su vehículo. El semáforo está en rojo. Cuando de pronto por la parte posterior viene un carro, le choca la parte trasera de su vehículo de ustedes y producto de ese impacto, el vehículo que está en esta posición esperando el cambio de luz, cambie de posición y producto de ese cambio, choca a un transeúnte que se encontraba en el semáforo. Yo les pregunto a ustedes,
¿Existirá una acción voluntaria? Profesor, Sí, profesor. voluntaria no, hay fuerza física irresistible. Efectivamente. Pero existe una acción. Sí, ¿Sí? pero no es voluntaria. No, efectivamente. Entonces, debemos saber diferenciar cuándo existe una acción voluntaria y cuándo no estamos ante una acción voluntaria. El claro ejemplo es, efectivamente, actuamos frente a una fuerza física irresistible de un tercero. Porque alguien, al impactarnos, hizo que nuestro vehículo que estaba de frente hiciera una curva. Y esa acción hizo que se golpeara. Entonces, para nosotros poder determinar si existe o no responsabilidad penal aplicando la teoría del delito, en primer lugar debemos de determinar si nuestro patrocinado, el accionar de nuestro patrocinado, se hizo con acción o no se hizo con acción. No, sí hubo una acción. Perfecto. ¿Esa acción fue voluntaria o no ha sido voluntaria? En el ejemplo que puse, no fue voluntaria. Así es. Por eso es que recordarán cuando yo empecé la locución o la exposición de este tema, en el sentido de que nosotros, y vuelvo a recalcar, nosotros en el derecho penal no podemos realizar un análisis a priori. Porque en el ejemplo que yo propuse, me podrían decir, doctor, el chofer que está esperando en el semáforo, supongámosles Javier, el chofer Javier, con su auto le ocasionó lesiones al transeúnte. Y su respuesta es válida, porque a la apreciación, observamos que el peatón sufrió lesiones. Y si nosotros hacemos esa interpretación o ese análisis, observamos claramente que estamos perjudicando a nuestro patrocinado. Y ese perjuicio va a servir, ¿para qué? Para que le impongan una pena. De repente, una pena privativa de libertad. Puede ser efectiva o suspendida, pero ya le está generando antecedente, ya le está generando perjuicio. Entonces, no podemos realizar un análisis a priori. Si observamos que existe una acción, perfecto, hay una acción. ¿Fue voluntaria? Sí. Si observamos que se cumple el primer elemento, pasamos al segundo elemento. Y el segundo elemento es la tipicidad. En el ejemplo que yo he puesto, esa conducta de Javier, del chofer que le ocasionó las lesiones a un peatón, ¿su conducta está inmersa en un tipo penal? ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Nos encontramos ante un tipo penal o no? ¿Mm? Creo que estoy solito conversando acá en la conferencia. ¿Qué opinión tiene joven? Doctor, allí hay una fuerza física irresistible, es inimputable, no encajaría. Por supuesto, aquí no estamos ante una tipicidad. No existe tipicidad. Entonces, si no existe tipicidad,
Si no existe tipicidad, automáticamente el proceso se tiene que sobreseer. Si estamos ante las diligencias preliminares o si estamos ya después de formalización de la investigación preparatoria, el proceso se tiene que sobreseer. Y si estamos en diligencias preliminares, el fiscal tiene que emitir una disposición de no al lugar de formalizar y continuar la investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque la conducta que ha realizado Javier es atípica. Y si la conducta es atípica, por consiguiente, no podría continuar con los elementos, con los siguientes elementos de la teoría del delito. Sí, señorita Naomi. Buenas noches. Estamos analizando el caso de que existe una acción involuntaria y por ende también va a ser atípica, pero en el requisito de acción ya podría ser involuntario si es voluntario procede, pero en el caso de omisión ya no se considera delito o sigue procediendo para ver si es típico o atípico. Ya, en los delitos de omisión, tendríamos que analizar el caso específico. Si nosotros nos remitimos al artículo 127 de nuestro Código Penal, viene a ser una omisión. Y si es nuestro deber, coadyuvar a ese herido, pues sí nuestra conducta es típica. Porque si me permite, para absorber su pregunta de la señorita Naomi, si nosotros nos remontamos al artículo 126, la cual dice, el que omite prestar socorro a una persona que ha herido o incapacitado, poniendo en peligro su vida o su salud, será reprimido con pena privativa de libertad. Y el 127 establece, el que encuentra a un herido o a cualquier otra persona en estado de grave e inminente peligro o omite prestarle auxilio inmediato, pudiendo hacerlo sin riesgo propio o de tercero, o se abstiene de dar aviso a la autoridad. Nuestro Código Penal es preciso respecto a las omisiones. Si nosotros nos encontramos en el artículo 126 o en el 127, sí nuestra conducta sería típica. En estos, Sí, gracias, doctor. ¿Perdón? Disculpe, siga, pensé que ya estaba resuelto. No. En estos tipos penales, sí, al existir una omisión, ya nuestra conducta sería típica. Nuestra conducta sería típica. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos el deber. ¿Cuándo nuestra conducta sería atípica? Cuando, por ejemplo, yo estoy conduciendo mi vehículo, me estoy yendo de emergencia a un hospital, voy en mi mototaxi con un familiar, ¿no?, que me está apoyando, que ha auxiliado a un herido, y en ese transcurso de irme al hospital, observo que existe una persona malherida y no la auxilio. En este supuesto, mi conducta sería atípica. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo no la auxilié a la persona, pero yo estaba en un estado de necesidad. Yo estaba trasladando a un familiar que también requería ser atendido con urgencia en un hospital. Ese es un claro ejemplo de una atipicidad.
Ahí estamos ante un claro ejemplo de atipicidad. No debemos, de confundir respecto a las omisiones. No toda omisión es típica. Otro claro ejemplo. Yo estoy transitando por las calles de Guadalupe, ¿no? Y observo que están asaltando, hay un delincuente que está asaltando a una pareja de enamorados. Y el delincuente le dispara al varón y se está desangrando. Le terminan de robar, y el delincuente huye. Yo estoy observando esa situación. A mí no me pueden procesar por omisión porque yo estaba ponderando mi vida. A mí me están amenazando con matarme. Y la conducta que yo estoy realizando es preservando mi integridad física. En esa situación, no podría decir, no, pero tú omitiste salvar la vida a la persona. Pero el argumento jurídico sería, yo preservé mi vida porque el delincuente me estaba amenazando a mí también. Con palabras soeces, que si me metía a defenderlos, la próxima bala iba a ir hacia mi persona. Esa conducta que yo realicé no puede ser considerada como una omisión. Y esa conducta que yo realicé frente a esa situación, estamos ante una atipicidad. ¿Se entendió o todavía sigue dudas? Pregunten con confianza, nada más jóvenes. La teoría del delito es un tema, también conforme lo precisé al inicio, es un tema un poco abstracto y engloba varios puntos, ¿no? Que ya en esa oportunidad se va a hablar de manera general de todos los elementos, ¿no? Que hoy en día regula nuestro ordenamiento jurídico penal. Ya de repente más adelante se podrá hablar de la tipicidad objetiva, subjetiva, el dolo directo, dolo indirecto, culpa consciente, ¿no? Pero hoy en día debemos de tener claro cuándo nuestra conducta es típica. Sí, señorita Ingrid. Muy buenas noches, doctor. Tengo una pregunta con respecto a en qué consiste el principio de lesividad en este ámbito del ámbito penal. El principio de lesividad está enmarcado o tiene relevancia o concordancia con el daño que sufre el sujeto pasivo. Es decir, estamos frente a una conducta, a un robo agravado. Un delincuente ingresa a un hostal, a robar a mano armada. Y llamémoslos en el hall, en la sala de espera, existe personas, ¿no?, esperando que los atienda o de repente conversando, etc.
y el delincuente ingresa con mano armada y apunta a la recepcionista para que le entregue el dinero que se encuentra en la caja. Pero no contento con ello, lo que hace es empieza a asaltar a las personas que se encuentran en el hall. Esa conducta que ha realizado el imputado se encontraría inmersa dentro del principio de lesividad, en el sentido de que se está afectando varios bienes jurídicos. Y el legislador, al momento de quizás graduar o ponderar la pena o alguna medida coercitiva, como por ejemplo la prisión preventiva, hace referencia al principio de lesividad, en el sentido de que se ha vulnerado varios bienes jurídicos y que se ha puesto en peligro la pluralidad de bienes jurídicos. A eso se hace referencia al principio de lesividad. Bien, continuemos. Estamos, ¿quedó conforme? ¿Alguna pregunta adicional más para continuar, por favor? Raúl. Sí, disculpe. Soy nuevo en el campo del derecho y hay una palabra que usted mencionó sobre lo que era coerción, ¿no? Entonces, hay una duda que respecto a eso, hay un sinónimo que también se utiliza, ¿no? Respecto a ese término que es la coacción. Entonces, quisiera, si me podría aclarar, ¿no? Esa duda de que la diferencia entre coerción y coacción. Tal y como se ha precisado, ¿no? Tú lo has mencionado también, son sinónimos entre la coerción y la coacción, en el sentido de que cuando tú aplicas una coerción o cuando aplicas la coacción, lo haces con la finalidad de que de reprimir, lo haces con la finalidad de que que el imputado, ¿no? O la persona que se encuentre inmersa en un proceso penal cumpla con quizás apersonarse al proceso. A eso nos referimos tanto con la coerción y coacción, que a criterio de mi persona, modestamente manifiesto que son sinónimos que son muy utilizados en el ámbito penal y que los jueces lo utilizan cuando la persona lo citan quizás a un juicio oral y no asiste a la misma. Y ellos, de manera compulsiva, lo pueden citar de grado o fuerza, para que se encuentre presente en las diligencias que son programadas, ya sea en sede fiscal o en sede judicial. ¿Sí, Raúl? No, disculpe, muchas gracias, doctor. Ya, ok. Entonces, continuemos. Ya hemos analizado la acción, la tipicidad. Si nosotros observamos
que existe una acción y existe una tipicidad, es decir, la conducta que ha realizado el sujeto activo se encuentra enmarcada en algún tipo penal, continuamos a la siguiente etapa. Como podemos ver, esto se puede denominar como una escalera que te vas a determinar la responsabilidad penal del imputado. Ya pasamos el primer escalón, que es la acción. Segundo, la tipicidad. Ahora continuamos con la antijuricidad. Esta antijuricidad, jóvenes, ya debemos de tener en cuenta, muy importante, y yo creo que es el eslabón trascendental para determinar si una persona actuó con dolo o actuó con culpa. O quizás actuó bajo una causa de justificación ante un estado de necesidad, justificante o exculpante. O quizás actuó ante una legítima defensa. Nuestro legislador peruano, esta antijuricidad lo ha recogido en el artículo 20 de nuestro Código Penal. Este artículo 20 específicamente que hace referencia a causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal, lo ha recogido tanto en el inciso primero, que hace referencia a el que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción que afectan gravemente su concepto de la realidad. ¿Qué es lo que nos da a entender el legislador con este precepto? Hemos analizado, ¿hay acción? Sí hay acción, ¿cierto? ¿Existe tipicidad? Claro, lo mató. Y su conducta se encuentra enmarcada dentro del artículo 106 del Código Penal. Perfecto. Ahora la pregunta es, ¿el autor estaba consciente de lo que hacía? Nosotros hemos dicho que una acción tiene que ser humana y voluntaria, ¿no es cierto? Y en ese sentido, realizo la siguiente pregunta. Una persona que se encuentre mal psíquicamente, ¿responde penalmente? ¿O nos encontramos ante un eximente de responsabilidad? No respondería penalmente. No respondería penalmente. Entonces, al no responder penalmente, ¿qué es lo que no quiere entender? Dar a entender que al no haber antijuricidad, el proceso se tiene que archivar. El proceso se tiene que sobreseer. Nuestro ordenamiento jurídico, haciendo un paréntesis, nuestro ordenamiento jurídico civil, nuestro Código Civil, nos precisa quiénes son las personas capaces e incapaces. Y dentro de los incapaces, absolutos o relativos, hace referencia a las personas que tienen o que presentan anomalías psíquicas. María, con el documento que se estaría dando credibilidad a esa posición,
estamos ante un reconocimiento médico legal por un especialista, por un psiquiatra forense o por un psicólogo forense. Ellos son las personas capacitadas de poder determinar si la persona actuó dentro de sus cabales o si, llamémoslo así, se encuentra perdido en el tiempo o en el espacio. No tiene capacidad de raciocinio. Dígame, Joana. Sí, docente, buenas noches. Un ejemplo de inimputabilidad vendría a ser a que, por ejemplo, si una persona con habilidades diferentes agrede a un niño o a otra persona, estaríamos frente a un caso de inimputabilidad o porque pues sufre de alteraciones mentales. Y en ese caso, o sea, ¿qué se haría? ¿No habría una sanción por parte del tutor o cómo procedería? Buena pregunta y te agradezco por la misma. Efectivamente, yo te voy a responder esa pregunta con un claro ejemplo. Hace poco, por los medios de comunicación, salió el tema de la periodista Verónica Linares. Para los que han visto esa noticia, ya se encontrará enfocado. Para los que no, les comento el caso. La señorita Verónica Linares hizo una denuncia pública respecto a que estaba siendo hostigada por una persona. Iba a su casa todos los días. Cuando ella se iba a recoger a su hija, el señor estaba ahí y le reclamaba, ¿sabes qué? Quiero verla a mi hija, que eres una chica tal por cual, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Ya las agresiones verbales fueron continuas. Frente a esa situación, ella optó por interponer una denuncia. Al señor lo detuvieron, se llevó a cabo una audiencia y en esa audiencia el juez determinó que efectivamente el señor presentaba alteraciones en su conciencia y que anteriormente, respondiéndote a dicha pregunta, existía ya pronunciamientos por psiquiatras donde determinaban que el señor no estaba en pleno uso de sus facultades mentales e inclusive que había estado internado en el centro Noguchi, que es un centro de salud mental. Frente a esa posición, el juez determinó que el señor no tenía que ir preso, sino tenía que ir a un centro de rehabilitación de salud mental. Entonces, este caso responde tu pregunta. La persona que comete este tipo de hechos no significa que no va a tener una sanción, sino se va a disponer que sea derivado a un centro especializado, ya sea el Hospital Víctor Blanco Herrera, el Centro Noguchi, que es en la ciudad de Lima, ¿no? En la ciudad de Trujillo también hay un centro de salud mental, ¿no? Donde puedan evaluarlo psiquiátricamente. Y claro está, los familiares de esta persona podrían responder penalmente, quizás por una omisión, por no medicarlo o por no estar pendiente en su desarrollo. Pero no significa que son exentos de responsabilidad, sino que pueden ir a un centro de reposo para que puedan seguir un tratamiento y de esa manera evitar
que pueda seguir consumiendo hechos en agravio del sujeto pasivo. Debemos de tener en cuenta que las personas incapaces siempre tienen un tutor o un curador. Y las acciones que realicen ellos responderá dependiendo cada caso concreto, porque recordemos que el derecho penal es eso, es un análisis minucioso de caso por caso. Yo no puedo aplicar el ejemplo de la señorita Verónica Linares de repente a otro caso. Pueden ser similares y lo puedo aplicar como doctrina o como un antecedente o como un precedente. Pero debemos de analizar caso por caso. Al seguir hablando de antijuricidad, la antijuricidad también hace referencia a lo que es la legítima defensa. La legítima defensa, jóvenes, lo encontramos también regulado en el artículo 20, inciso 3, en la cual precisa lo siguiente: el que obre en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, siempre que concurran las circunstancias siguientes: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para la valoración de este requisito, el criterio de proporcionalidad de medios y falta de provocación suficiente de quien hace la defensa. Un pequeño ejemplo de este caso, hace poco también salió en América Noticias, Frecuencia Latina, de que un sujeto ingresa a robar a un chifa, indica a un menor que se ponga boca abajo, al igual que su madre. De pronto sale del interior del chifa un sujeto con arma y le empieza a disparar. Le da dos o tres disparos, creo, los cuales fallece el delincuente o el supuesto delincuente. Debemos de tener en cuenta que toda persona es inocente mientras que no se demuestre lo contrario. En ese sentido, es el presunto delincuente fallece. Y salió también a explicar el doctor Luis Lamas Puccio, que es penalista también, en la cual él precisó que no podríamos estar hablando de una legítima defensa debido a que no existe proporcionalidad respecto al medio empleado. Y que no nos encontrábamos ante una racionalidad del medio empleado. ¿Cómo así? Que si el delincuente ingresó a robar, pero en ningún momento se apreció que él tenía un arma de fuego. En ningún momento se apreció por las cámaras de vigilancia de restaurante que él tenía un arma de fuego. Entonces, ahí fue donde se precisó que ha existido una desproporcionalidad del medio empleado y que no estaríamos ante una legítima defensa. Y otro punto que excluye la antijuricidad es el estado de necesidad. Y eso también lo encontramos regulado en el artículo 20, inciso 6 de nuestro Código Penal, en la cual prescribe lo siguiente: el que obra por una fuerza física irresistible proveniente de un tercero o de la naturaleza.
en el ejemplo que puse al inicio y que participó también un joven, en la cual se precisó de que Javier, que se encontraba en el semáforo, actuó frente a una fuerza física irresistible. Es decir, al ser impactado, su carro volteó y producto de ese movimiento, de esa fuerza, impactó a un transeúnte. Entonces, estos son los 3 puntos específicos que nuestro Código Penal hace referencia cuando nos encontramos ante una antijuricidad. Legítima defensa, artículo 20, inciso 3. Anomalía psíquica, artículo 20, inciso 1. Y el estado de necesidad, que es el artículo 20, inciso 6 de nuestro Código Penal. Si nosotros, al analizar la antijuricidad, observamos que la conducta de nuestro patrocinado se encuentra enmarcada en una de estas causales, automáticamente nosotros tenemos que solicitar el sobreseimiento de la causa. Pero si observamos que efectivamente la conducta de mi patrocinado es antijurídica, si observamos que nuestro patrocinado actuó antijurídicamente, seguimos al siguiente escalón, que es la culpabilidad. Es decir, la culpabilidad está enmarcada al reproche que se le hace a la persona por la comisión de un hecho delictivo. Esa es la culpabilidad. Ese es el reproche que le hace la norma. Por ejemplo, tú mataste. Muy bien, y por haber matado, estás continuando el proceso. Y la punibilidad va a estar enmarcada a la imposición de una pena. Es decir, se te pone una pena privativa de libertad, que puede ser 2 días, inclusive hasta cadena perpetua, o se te puede poner una pena limitativa de derechos. Toda la punibilidad va a estar enmarcada a las circunstancias, es que cómo se desarrolló el delito. Entonces, como conclusión podemos establecer que la teoría del delito es una secuencia donde, o es una ecuación donde nos va a permitir determinar que los elementos del tipo penal se encuentren todos los elementos para poder determinar la imposición de una pena. Si falta uno de los 5 elementos que acabo de mencionar, entonces no podemos imponerle una pena al imputado. Si analizamos que existe acción, existe tipicidad, pero vemos que no hay antijuricidad, ahí quedó. Eso es lo que nos permite la teoría del delito. Bueno, jóvenes, les agradezco su participación. No sin antes disculparme, creo que me he excedido, creo que me he excedido en el tiempo que me han otorgado. Me dieron 30 minutos, pero creo que era necesario la participación de ustedes para que puedan hacer sus preguntas y de esta manera podamos realizar un poquito más de dinamismo, teniendo en cuenta que la virtualidad, ¿no?, es mayormente un monólogo.
pero en este caso yo he querido que ustedes participen también. Y creo que antes de ceder el uso de la palabra a Cruzado, creo que hay alguna pregunta, alguna duda que quieran realizarme. Yo gustoso estoy acá para orientarlos, ¿no? Ya de repente si hay en una nueva oportunidad, puedo ya tratar netamente, por ejemplo, lo que es la tipicidad, con casos prácticos, igual manera la antijuridad, por cada de estos tipos o estos elementos de la estructura, lo tratamos normalmente en una sesión de clase. La tipicidad es una sesión de clase de 4 o 5 horas, ¿no? Al igual de los otros elementos. Pero muchas gracias por su atención y no sé si tuvieran alguna pregunta, levantaron la mano y creo que posteriormente la bajaron. Cruzado creo que ya se fue a descansar, Cruzado. No, doctor, buenas noches. Acá seguimos bien presente. Chicos, bien, si es que si hay alguna pregunta, lo pueden realizar mediante el chat o se le otorgará también el pase para que puedan prender su micrófono y proporcionarle al doctor esa pregunta. De antemano también, ¿hay una pregunta, chicos? Pregunten, pueden realizarla por el chat y yo mediante ello pues comunico al doctor o también se les va a dar el pase haciendo el uso de la mano virtual. En el chat tenemos una pregunta, doctor. Alex Paucar nos menciona, Alex Paucar nos pregunta, que explique la legítima defensa a favor de un tercero. Se aplicaría la legítima defensa siempre y cuando nosotros participemos. Ejemplo, nos estamos yendo en un vehículo como pasajeros y al chofer lo asaltan, le están asaltando. Con arma de fuego a un pasajero le dispara. Son dos delincuentes que suben, supongamos, a un ómnibus. Yo soy efectivo policial y a todos nos tienen apuntados con el arma. Yo saco el arma y empiezo a disparar. Ahí se aplicaría la legítima defensa. Pero si tú estás transitando por la vía pública y ves que a una persona lo están asaltando, tú no puedes dispararle a matar porque no aplicarías en la legítima defensa. Pues tal como yo le he precisado, la legítima defensa son 3 puntos esenciales. Y son los siguientes. Primero, agresión ilegítima. Es decir, tú tienes que ser sujeto pasivo de esa agresión. Luego, hace referencia a necesidad racional del medio empleado para impedirlo o repelerlo. Es decir, si a mí un delincuente me está asaltando con un cuchillo, si el delincuente me asalta un cuchillo, yo no puedo sacar el arma y dispararle. Y finalmente, no viene el examen, ¿o sí? Y finalmente, falta de provocación suficiente de quien hace la defensa. En el ejemplo que ha puesto su compañero, la única forma de poder aplicar la legítima defensa en un tercero es cuando tú te encuentres involucrado. Pero en el ejemplo que puse también, de que tú estás observando a una persona que están asaltando y tú vas y le disparas, ahí tú no puedes aplicar la legítima defensa. Se tiene que analizar, como vuelvo a recalcar, caso por caso.
Bien, gracias, doctor. La estudiante Dana nos formula la siguiente pregunta, doctor. ¿Nos podría explicar sobre el tema de tentativa inacabada y la acabada? Claro, nosotros, nuestro Código Penal hace referencia a que la tentativa acabada está referido a, o como en doctrina se denomina, un delito frustrado. ¿Cómo así, profesor? Perdón, ¿cómo así, doctor? Lo que sucede es que cuando la persona, el autor, va a asaltar a una persona y él desiste de continuar con la comisión del hecho delictivo. Esa es la tentativa acabada. O como se denomina, el delincuente se arrepiente. Ahí hacemos referencia a la tentativa acabada. Mientras que la tentativa inacabada es cuando tú estás materializando, o con un ejemplo, tú estás por consumar el delito de violación sexual a una menor o a una persona. Y cuando ya estás en esas circunstancias, de repente ingresa la policía, de repente ingresa algún familiar de la víctima y no llegases a consumar el delito. Ahí hacemos referencia a una tentativa inacabada, porque dependió de una tercera persona para que no se pueda consumar el delito. Esa es en sí la diferencia entre tentativa acabada y la tentativa inacabada. Y acá veo que dice, ¿con qué documentos se estaría dando certeza a ello? Esto creo que hace referencia, disculpa, para aclarar un poquito el panorama. Cuando yo hice referencia a un estado de necesidad, perdón, a la legítima defensa dentro de la antijuricidad, hacía referencia a la anomalía psíquica. Y el documento preciso para determinar cuándo una persona está mal psicológicamente es un reconocimiento médico legal suscrito por un psiquiatra forense. Él es el único profesional capaz de poder determinar si la persona es orate o si la persona está dentro de sus 5 sentidos. Bien, doctor, gracias. Creo que ya no hay más preguntas, ¿verdad? A ver si me confirman, por favor. Bien, creo que ya no hay más preguntas. Bien, agradecer de antemano al doctor Juan Pablo II Reño Arana por la amplia ponencia y entendible. Gracias, doctor, por darnos este espacio y poder atribuirnos estos conocimientos en el ámbito de derecho penal. De antemano también estaremos coordinando ante posibles futuras clases. De repente abordaremos, quizás como usted mismo menciona, el tema de la tipicidad, es un tema muy amplio, o de repente un tema de una clase sola a la antijuridad. O también abocaremos también quizás otros temas referentes al derecho penal.
De antemano, muchas gracias a todos los participantes que estuvieron en esta presente sala. Y bueno, agradecido con todos. Y bueno, eso fue todo, chicos. Gracias, doctor, y gracias a todos presentes. Disculpe, antes de salir de dar mi agradecimiento, mi profundo agradecimiento por la invitación. Espero que no sea la primera ni la última. Y para hacerles recordar, haciendo un pequeño cherry, si me permites, temas jurídicos, tengo un canal de YouTube ya denominado Estudio Jurídico Iker y Asociados, donde pueden seguir la página, donde también realizo videos y respecto de temas netamente jurídicos en el ámbito de penal, donde este humilde servidor da conocimientos o comparte sus conocimientos y anécdotas en el ámbito de derecho penal. Han levantado la mano, creo, Claro, sí. Iba a mencionarles también que el doctor Juan Pablo II Riaño cuenta con un canal de YouTube donde nos ilustra sus conocimientos mediante esa plataforma, mediante esa plataforma, esa red social, abarca varios temas referentes al derecho penal. Mediante ello también se le va a proporcionar las diapositivas en el grupo de WhatsApp, también todo material